Hoy contamos con la participación de Jesús Balea, farmacéutico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHUAC, con amplia experiencia en el manejo farmacológico de pacientes con enfermedades oncomatológicas. En este encuentro abordaremos un aspecto clave del tratamiento, la medicación oral y la medicación intravenosa, no solo desde una perspectiva técnica, sino desde su impacto directo en la vida diaria de los pacientes. Hablaremos de diferencias de eficacia, seguridad, adherencia al tratamiento, efectos secundarios y seguimiento, así como del papel fundamental del paciente en el uso adecuado de la medicación. La intervención de Jesús nos permitirá comprender mejor por qué se elige una vía de administración u otra y qué implicaciones tiene a lo largo del proceso terapéutico. Así que nada, Jesús, cuando quieras, comenzamos. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecimiento a Sotrame por haber pensado en mí y estoy encantado de estar aquí. Quería haceros o daros una pequeña explicación de una forma muy sencilla sobre la vía intravenosa, la vía oral, porque a veces hay ciertas dudas sobre por qué se usa una vía y no otra. Entonces, de una forma muy sencilla vamos a dejar claras sus ventajas, inconvenientes y el porqué de esa elección. Entonces, empezamos. Hay que explicar dos conceptos claves antes de empezar, lo que es barrera o lo que entendemos por barrera y lo que es una ventana terapéutica. Son dos conceptos que, entendiéndolos, tendremos muy claro las diferencias entre esas dos ideas de administración. El primer concepto clave, que es barrera, eh, esto quiere decir que los medicamentos tienen un lugar de acción en el organismo, pero para llegar a él deben atravesar una serie de barreras. Pues la piel, el intestino, una mucosa. Es decir, es muy difícil que el medicamento se deje exactamente en el lugar de acción. Lo normal es que el medicamento tenga que atravesar una o más barreras. Y el segundo concepto clave es lo que comentamos o lo que decimos habitualmente, que es la concentración plasmática efectiva o de una forma más sencilla lo que es una ventana terapéutica. Es decir, si os fijáis aquí, veréis una línea roja y una línea verde. Para que un medicamento, cuando está en plasma, tenga efecto, tendría que estar entre esas dos líneas. La línea verde implica el efecto mínimo del medicamento. Por debajo de esa línea no hay efecto. Y la línea roja implica el efecto máximo de un medicamento. Por encima de ese efecto aparece toxicidad. Es decir, para que el medicamento sea efectivo, su nivel en plasma, su nivel en sangre, debe estar entre esas dos líneas. Y eso es lo que se trata siempre de hacer cuando se administra un medicamento. Hablemos de la vía intravenosa. Bueno, la vía intravenosa es solo una de las 4 vías parenterales. Hay una vía intramuscular, hay una vía subcutánea, una vía intradérmica y luego estaría la vía intravenosa. Tiene una característica o unas características que son diferenciadoras y fundamentales. La primera ya la veis ahí. Por vía intradérmica, subcutánea o intramuscular se puede administrar muy poco volumen de medicamento. Y aunque a veces podemos pensar que la vía intravenosa es sencilla, es simplemente un pinchazo, la vía intravenosa para mí, para los que nos dedicamos a trabajar en el ámbito sanitario, es una vía extremadamente compleja. Yo pienso más en bombas de infusión que en jeringas, cuando pienso en una vía parenteral. La vía intravenosa lo que hace es permitir atravesar esas barreras y depositar el medicamento en la sangre directamente. ¿Qué implica esto? Esto implica dos cosas. Primero, rapidez de acción. Es decir, conseguimos alcanzar ese nivel terapéutico, esa ventana, muy rápidamente. Pero claro, requiere precisión en la dosificación. Y con esa precisión vamos a obtener niveles muy elevados sin llegar al nivel tóxico. Es decir, podemos jugar con dosis muy altas. Cuando es necesario utilizar una dosis muy alta y saber que no nos vamos a pasar, pues podemos usar una vía intravenosa con un estricto control de la perfusión. Pero claro, esto tiene unos requerimientos técnicos y unas limitaciones. El medicamento que se administra por vía intravenosa pues normalmente se administra en el ámbito sanitario, por personal formado, por personal entrenado, que tenga equipos adecuados. Entonces, esto implica que hay que monitorizar constantes, que puede ser necesario la intervención del personal sanitario ante un efecto adverso,
Es necesario un equipamiento que asegure la precisión, lo que os decía antes. Si queremos pasar un volumen alto y llegar a una dosis, o sea, a casi al nivel tóxico, quedarnos por debajo para conseguir el máximo efecto, necesitamos una perfusión, una infusión muy controlada, que nos permita llegar al límite superior. Y a veces es necesario administrar una premedicación antes de administrar esta vía intravenosa. ¿Y qué limitaciones tiene para el paciente o qué complicaciones tiene? Pues una vía intravenosa, una vía parenteral de este tipo, implica desplazarse al centro sanitario, implica la posibilidad de efectos adversos asociados a esa administración y luego implica la posibilidad de infecciones. Y las infecciones adquiridas en el ámbito hospitalario son especialmente problemáticas. Estamos hablando de infecciones que pueden ser originadas por bacterias multiresistentes. Y estamos hablando que en ocasiones el paciente tiene un sistema inmune comprometido que no le permite defenderse como una persona que sea muy inmunocompetente. Esto es un pequeño ejemplo de las diferencias de las curvas según la vía de administración. Veis que la vía intravenosa llega muy arriba, es decir, se consigue una alta concentración muy rápidamente, y que la vía oral, pues tiene, que es de la que hablaremos a continuación, tiene una curva un poquito más baja. Bien, vamos a pasar ahora a la vía oral. La vía oral precisa de una serie de procesos previos hasta que el medicamento llega a la sangre. En este caso, la barrera o las barreras no se atraviesan directamente, no ponemos el medicamento directamente en la sangre. Y tiene un proceso relativamente largo, desde que el medicamento se ingiere hasta que pasa a sangre y posteriormente se elimina. Nosotros en farmacia hablamos de los procesos LADME, de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Dicho de otra manera, mucho más sencilla, cuando administramos un medicamento por vía oral, lo normal es que esté en estado sólido. Puede ser un jarabe también, y así nos saltamos pasos, pero lo normal es que esté en estado sólido y en general lleva excipientes y a veces lleva un recubrimiento, a veces lleva una cubierta, a veces está en forma de cápsula, es un polvo rodeado de cápsulas. En todo caso, debe ingerirse, debe llegar al tracto digestivo y debe atravesar ese tracto digestivo para pasar a sangre y de ahí al lugar de acción. Y antes de todo eso, para que se absorba, debe disgregarse, debe disolverse, es decir, debe pasar una serie de procesos. ¿Qué implica esto? Esto implica tiempo. Tiempo desde que se toma hasta que llega a la sangre. Es decir, no es un proceso rápido como es la vía intravenosa, es un proceso más lento. ¿Y qué implica esto? Si veis aquí estas curvas, veréis que con las primeras administraciones no siempre se llega a esa ventana terapéutica. Es decir, para que un medicamento por vía oral haga efecto, hay que administrar varias dosis. Puede ser una, dos, tres o más dosis. Es decir, con eso, con esas dosis administradas sucesivamente, podemos llegar a ese nivel terapéutico. Lo que se llama un estado de equilibrio, en que lo que se absorbe y lo que se elimina permite que la curva esté entre el máximo y el mínimo. Es decir, la vía oral también llega a su ventana terapéutica, pero un poquito más lento que la vía intravenosa. ¿Qué limitaciones tiene la vía oral? Porque la vía oral también tiene sus limitaciones. Bueno, pues la necesidad de más de una dosis para alcanzar ese efecto óptico. El paciente debe ser capaz de ingerir, capaz de tragar el medicamento. Hay pacientes que no son capaces y se utiliza la sonda. Debe tener también una buena tolerancia digestiva al medicamento o a los excipientes. A veces esa tolerancia digestiva es problemática, entonces debemos usar medicamentos para favorecer, bueno, pues que el medicamento se tolere. Pues un omeprazol, un pantoprazol. Al igual que en la intravenosa hay que administrar a veces premedicación. Pues esto sería algo similar. Es decir, hacen falta ciertos medicamentos para mejorar la toma del principio activo que necesitamos. Y luego, esto es fundamental, la vía oral requiere adherencia, requiere cumplimiento terapéutico. Para mantener esos niveles, para estar dentro de esa ventana terapéutica, para conseguir ese estado de equilibrio, hace falta adherencia. Hace falta tomar el medicamento de acuerdo con las pautas establecidas. Hace falta al paciente, hace falta que le demos siempre mucha información, mucha formación sobre la toma correcta del medicamento, porque de esto depende realmente el efecto del medicamento, la efectividad en la práctica clínica.
Las ventajas de la vía oral es que no requiere esa administración en el ámbito sanitario, lo que implica un poco más de calidad de vida para el paciente. Se reduce el riesgo de infecciones nosocomiales. La infección nosocomial es la infección que se produce en el ámbito hospitalario. Y luego la sobredosificación por vía oral, pues es más difícil que por vía intravenosa, que como vimos antes, bueno, pues requiere a veces administraciones muy al límite. Esta es una tabla en la que podéis ver de una forma muy sencilla estas diferencias o características de las dos vías, dónde se administra, si requiere supervisión, si permite autonomía al paciente, el riesgo de infección, la calidad de vida y frecuencia de administración, sin necesitar ingreso. Es decir, una vía oral permite una mayor frecuencia de administración, pero si tenemos que ponernos o recurrir a la vía intravenosa, realmente es difícil conseguir esa frecuencia diaria. Tendríamos que ir todos los días al hospital. Vamos a tener en cuenta estos 3 puntos. Primero, no todos los medicamentos pueden ser administrados por vía oral. No todos los medicamentos pueden ser administrados por vía intravenosa. Y en muchas ocasiones no hay la posibilidad de elegir entre una vía u otra. O es por vía oral o es por vía intravenosa. En todo caso, la decisión de la vía de administración corresponde al prescriptor y es una decisión absolutamente objetiva. Se toma con criterios absolutamente objetivos. Y esta es la gran pregunta. Porque a veces parece que existen dudas sobre la vía oral, si es más efectiva o menos que la vía intravenosa. A ver, un medicamento es efectivo cuando se consigue la concentración plasmática adecuada, es decir, cuando ese medicamento, al llegar a plasma, está dentro de esa ventana terapéutica que decimos. Un medicamento por vía oral puede conseguirlo perfectamente, al igual que un medicamento por vía parenteral. Lo que marca la efectividad del medicamento es que el fármaco se sitúe en esa ventana. Insisto, no tiene que ver la vía, sino que el medicamento esté en nivel plasmático adecuado. Y quería comentaros una cosa más. Yo trabajo con fármacos oncológicos, manejo 50, 60 principios activos innovadores, es lo último que está llegando en terapia de oncología. Y os puedo asegurar que la tendencia de las empresas, la tendencia de la innovación es la vía oral. Es decir, la máxima tendencia. Sí llega también mucha vía parenteral, pero terapias dirigidas, estamos manejando principios activos muy novedosos y son por vía oral. Lo cual quiere decir que la vía oral es una vía perfectamente válida y no ofrece ninguna duda de efectividad en la práctica clínica, ninguna duda. Y nada más, vuelvo a reiterar el agradecimiento a Sotrame, a Ivana, a Cristina, porque pensaron en mí para hablaros de esto y yo creo que no hay nada más, que las vías de administración se eligen con criterios objetivos y que bien usados los medicamentos por ambas vías pues son altamente efectivos. Muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias por tu presentación, porque creo que es fundamental que los pacientes comprendan realmente qué implica recibir un tratamiento en un formato u otro y contar con información clara, rigurosa, y eso favorece yo creo que la participación más activa y consciente de cada paciente en su propio proceso terapéutico, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a ti y nos vemos en futuros encuentros. Un Pues abrazo. estupendo. Gracias.